Eh, el día de hoy hablaremos del romanticismo y obviamente hablaremos también de los socialistas utópicos y de la revolución bolchevique de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, José Stalin, el gobierno de Khrushchev y unos inicios de lo que fue la revolución china de Mao Zedong. Para entender la izquierda que se da en el siglo XIX, aparte del marxismo, porque la vez pasada, cuando hablamos de la izquierda, nos encaminamos mucho al marxismo como el principal teórico de la izquierda radical, es bueno un poco reparar en el romanticismo. Romanticismo cuyo principal expositor es Juan Jacobo Rousseau en el siglo XVIII. Juan Jacobo Rousseau en el siglo XVIII va a exponer lo que es el romanticismo como ideología, pero no se da el romanticismo como ideología porque él lo crea como tal. Se le considera por algunos pensadores a Juan Jacobo Rousseau como el padre del romanticismo, dado sus teorías políticas, y también de alguna forma como un precursor de la izquierda. Curiosamente, Juan Jacobo Rousseau cumple esa doble papel de ser el precursor de la izquierda. ¿Por qué? Porque fueron sus discípulos, los jacobinos, especialmente Robespierre, quienes adoptaron sus teorías políticas del contrato social, en el sentido de que los ciudadanos deberían ajustarse al Estado, tomar parte del Estado, y deberían obviamente ya no ser súbditos del rey, porque el rey debería morir, o el rey no debería gobernar, más que morir. Rousseau no vive la Revolución Francesa. Rousseau muere en 1778, él no vive la Revolución Francesa, pero da ideas, y unos partidarios suyos que lo alcanzan a conocer ya muy viejo, como Robespierre, forman los jacobinos, que según el profesor Norberto Bobbio es donde nace la izquierda moderna. Entonces Rousseau, al establecer que el pueblo tenía el poder, porque era el pueblo soberano, y esboza la teoría de la soberanía popular. La teoría de la soberanía popular nos enseña que el poder reside en el pueblo, y que el pueblo obviamente lo delega en los gobernantes. Es un contrato social que es la relación entre pueblo y gobernantes, pero el gobernante no es libre de hacer lo que quiera. El gobernante está sujeto al soberano, que es el pueblo, porque ahora todos somos ciudadanos e iguales ante la ley. Ya no es como antes, que gobernaba el rey y habían súbditos. Entonces, según Rousseau, el pueblo delega ese poder en el Estado, porque el pueblo es el soberano, y delega el poder en el Estado para que el Estado gobierne, pero el Estado tiene que sujetarse al poder del pueblo. Entonces, de ahí de alguna forma los jacobinos van a adoptar las teorías de Rousseau, y para el profesor Norberto Bobbio es el precursor de la izquierda de Rousseau, pero también el precursor para otros pensadores de la corriente romántica, que es una forma también de socialismo. Me explico. Acabada la ilustración, desde el punto de vista artístico, de las corrientes artísticas, está lo que se llama las corrientes neoclásicas. Las corrientes neoclásicas en la literatura, la pintura, la música, en el siglo XVIII, lo que hacen es resaltar los temas de Grecia y Roma. Lo se llama neoclásico, porque es resaltar otra vez toda la figura de Grecia y Roma en las artes, en la política, en la pintura, en la escultura, en la literatura. Pero finalizando el siglo XVIII, entrando al siglo XIX, viene el romanticismo, que es otra manifestación artística de las artes, en la pintura, en la escultura, en la literatura, de la cual, según algunos pensadores, el padre es Rousseau. Rousseau ya no es Rousseau del contrato social, que es su obra política, sino el Rousseau del Emilio o la educación, porque Rousseau resalta que en el Emilio de la educación es donde se deben educar los ciudadanos para la república, donde todos somos iguales, y donde a Emilio se le debe, que es el modelo de educación, se le debe permitir más que una educación teórica basada en los libros y en la memoria, y en el estudio de la teología, de la filosofía, la historia. No, Emilio debe convivir con la naturaleza, porque Rousseau parte que el hombre nace libre, y tiene un concepto positivo del hombre. Rousseau dice, el hombre nace libre y la sociedad lo corrompe, pero al hombre hay que dejarlo que sea libre, que explore la naturaleza, que sea él mismo. Y habla de su teoría de buen salvaje, de que los hombres deben dejarse actuar como hombres que exploren su mundo, que exploren la naturaleza, que sean ellos mismos, y entonces se exalta el individualismo, se exalta también obviamente el nacionalismo, porque ese hombre que es sí mismo deben respetarlo en su naturaleza, en su esencia,
No importa que ese hombre no sea un hombre culto, no. Ante todo le importa a Rousseau que sea libre, que sea espontáneo, que se pueda desarrollar. Por eso la educación debe también permitírsele al hombre convivir con la naturaleza. Más el conocimiento que es importante, lo que debe permitirse al hombre es convivir con la naturaleza, con sus medios de subsistencia, que les sean familiares a ellos. Entonces Rousseau plantea eso y por eso la pedagogía cambia, porque ya son los maestros los que tienen que adaptarse a los estudiantes, no los estudiantes adaptarse a los maestros. ¿Por qué? Porque los hombres somos libres y los hombres andamos con tendencia a la bondad. Entonces ya ese niño que se educa, que es Emilio, debe convivir con la naturaleza, entender la naturaleza. Y la medida que sea más feliz cuando se convive con la naturaleza. Y los maestros, y que es de verdad, los maestros deben respetar el temperamento del niño y deben respetar a Emilio, porque Emilio va a ser un ciudadano de la República. Rousseau no alcanza a vivir, vuelvo y repito, la Revolución Francesa. Él nunca sospechará que eso se llevará a cabo como se llegó, porque él muere en 1778, pero él sí quiere cambiar a la Francia del siglo XVIII. Él no quiere más la monarquía, pero él también se mete con la política y la educación. Él quiere educar ciudadanos libres para la República, donde todos somos iguales, donde todos tenemos derechos y obligaciones. Él quiere educar ciudadanos libres. Entonces, por eso el Emilio es un muchacho que es libre y que conviva con la naturaleza. De ahí nace el romanticismo, de alguna forma, sin incluso saberlo, pero se crea toda una moda de exaltar lo natural, lo espontáneo de los hombres, el individualismo, importantísimo, de que el hombre libre, pues que expresa esa libertad en su relación con la naturaleza. Y por eso algunos estudios del romanticismo, como Jostein Gaarder, el autor del Mundo de Sofía, habla de qué es el romanticismo. Dice, definirlo conceptualmente es muy complejo, porque dice, es la relación entre la naturaleza y lo espiritual, donde la naturaleza y lo espiritual conviven y se funden entre sí, y descienden y ascienden y descienden y descienden hacia el infinito y hacia el infinito. Lo define a uno. Entonces, esa naturaleza, ese espíritu tienen que ser, son iguales, se identifican a sí mismos y descienden y ascienden dentro de lo espiritual, dicen algunos autores, como Jostein Gaarder, autor del famoso libro El Mundo de Sofía. Entonces el hombre, claro, esto es una concepción abstracta del pensamiento del romanticismo, pero así lo define Jostein Gaarder cuando dice, en el romanticismo se identifican el hombre con la naturaleza, se identifica, y dentro de esa naturaleza, lo natural y lo espiritual. Lo natural y lo espiritual son idénticos, en lo finito y en lo infinito. En lo finito y en lo infinito asciende y se extiende, asciende y desciende. Claro, son conceptos filosóficos algo complejos, pero así lo define Jostein Gaarder en El Mundo de Sofía, basado de alguna forma también en Rousseau, porque él también reconoce a Rousseau como un filósofo importante. Entonces el romanticismo va a crear dos corrientes, una corriente arqueológica, que es la corriente del romanticismo, que defiende lo que es los valores nacionales, o sea, lo que es la nacionalidad de los pueblos, los valores de lo que es un pueblo como nacionalidad, su orgullo como nación, ¿no? Ese es lo que se conoce el romanticismo arqueológico. Y un romanticismo social, que es el que nos interesa, que es el romanticismo donde el pueblo tiene que ser importante. Como decía Víctor Hugo, que va a ser uno de los representantes del romanticismo en Francia, va a decir, multitud y pueblo tienen que identificarse. O sea, el hombre tiene que ser, debe pasar de ser multitud a ser pueblo. ¿Qué es pueblo? Ya el pueblo tiene una connotación cultural mucho más concreta, porque multitud son un poco de hombres. Ya el pueblo es unos hombres que pertenecen a una nación, que tienen unas características determinadas, que se identifica con un país, con unos sentimientos nacionales, como es Francia, como es Inglaterra, ¿no? Entonces ahí nace el romanticismo como tal, que se va a extender, según los expertos, los estudiosos del arte, el romanticismo va a ser de finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. En algunas partes, como América Latina, se va a extender hasta bien entrado el siglo XIX, como el caso colombiano, porque también va a llegar al siglo XIX el romanticismo, pero va a llegar el romanticismo social. El romanticismo donde dice, al pueblo hay que protegerlo, porque el pueblo es ignorante, al pueblo lo explotan. Se va a acabar la miseria que ha generado la revolución industrial, porque todo el tema de las industrias y las factorías generó una miseria. Entonces ese romanticismo es el romanticismo social, que es diferente del arqueológico, porque el arqueológico es artístico, es nacionalista, es mirar las raíces de los pueblos. Este romanticismo social es el que identifican, por ejemplo, Víctor Hugo en Francia, se da mucho todo en Francia. En Francia tiene sus representantes en Lamartine, en Víctor Hugo, en Eugenio Suez, y llega acá a Colombia el romanticismo, y va a llegar el Partido Liberal Colombiano, el Partido Liberal Colombiano que va a ser un partido romántico por excelencia, porque va a querer un mundo perfecto, un mundo ideal,
un mundo donde todos los hombres sean iguales, donde los partidos estén al servicio de los hombres, ¿no? Entonces, pues se llama romanticismo, porque busca que el hombre sea libre en toda su expresión, y que ese pueblo se proteja. Ese pueblo es válido por la revolución industrial que deja al pueblo en la miseria, explotado por el capitalista. A ese pueblo hay que protegerlo, porque ese pueblo es valioso. Entonces, por eso Víctor Hugo escribe Los Miserables en el siglo XIX en Francia, y entonces ahí denuncia todo lo que pasa en la Francia del siglo XIX, los miserables, de los pobres explotados por los ricos de Francia, en fin. Entonces es importante eso, porque ese romanticismo social es un romanticismo de izquierda. Por eso el tema tiene valor. Y también ese romanticismo de izquierda lo van a manifestar pensadores diferentes a Carlos Marx, porque no se puede decir que Carlos Marx es el único socialista del siglo XIX. De pronto fue el más importante o el que va a tener más influencia, pero hubo también otros socialistas, por ejemplo, como los socialistas utópicos. Charles Fourier, por ejemplo, francés, del siglo XIX. ¿Por qué se llaman utópicos? Porque los socialistas utópicos, diferentes a Marx, ellos plantean con la revolución industrial de que el mundo se debe ir a vivir a falasterios. Entonces, por eso Charles Fourier plantea el tema del falasterio. ¿Qué es el falasterio? Son como fábricas grandísimas donde la gente habita. Él se imagina el mundo, por eso es un utópico, porque se imagina un mundo donde va a ser el mundo de fábricas, donde el mundo de fábricas van a vivir los obreros, los capitalistas, todo va a estar ahí metido en los falasterios. Entonces, todo el mundo va a vivir como en las fábricas, pero en las fábricas hay de todo. Hay clases de educación, ahí se puede comer, se puede dormir, se puede hacer deporte, toda la vida se desarrolla en los falasterios. Traigo el caso de Fourier porque es el típico caso de socialismo utópico. Es decir, que hay una gran empresa, un gran emporio industrial donde toda la vida de los individuos se hace ahí. Entonces Fourier hace eso. Son los falasterios o fábricas donde toda la vida del individuo se hace ahí, porque todo se ve en la industria. Entonces toda la vida del individuo debe girar en las industrias. Ahí se educa, ahí come, ahí hace deporte, allí vive, ahí ve teatro, hay todo, porque es un mundo ideal, porque es el mundo que se imaginan de la revolución industrial y de la industria andando. Por eso son utópicos, porque nadie sabe vivir en un falasterio, nadie sabe de una fábrica. No, la gente dice, no, yo voy a la fábrica a trabajar y hago mi jornada de trabajo y me voy para mi casa. Pero no, Fourier fue al extremo de que los hombres iban a vivir en los falasterios y que iban a vivir los patronos, los trabajadores, iban a convivir, todos a hacer su trabajo y hacían todo ahí, la comida, la recreación, el estudio, la convivencia, hombres, mujeres. Entonces, por eso se llama socialismo utópico, porque imaginaron mundos imperfectos, son mundos perfectos dentro de las industrias. Y eso pasó en el siglo XIX, eso fue así. El caso más connotado es de Fourier, y pues lo traigo aquí a colación. También estuvo Saint-Simon, Sismondín, también dentro de los utópicos, Luis Blanquín, con la revolución de 1848 en Francia, porque en esa revolución de 1848 en Francia, diferente a la de 1789, también se buscó lo social, y también se buscó precisamente que no hubiera privilegios para la aristocracia, sino que el pueblo tuviera también, pudiera satisfacer sus necesidades, de que al pueblo se tuviera en cuenta para una mejor condición de vida, para trabajar mejor, para vivir mejor. Entonces, todos esos socialistas son diferentes a Marx, porque Marx, como lo digo en la clase pasada, o la charla pasada, me disculpan, habla del socialismo científico, que es diferente. Él demuestra cómo se puede llegar científicamente al socialismo, eso cree él. Ya hablamos como hace 8 días, no fue así, cómo Marx realmente falló en el paso del Estado socialista al Estado comunista, cuando habló de la abolición de la propiedad privada totalmente, de la sociedad sin clases, de la abolición de la lucha de clases, de la abolición del Estado, de la abolición del derecho, porque decía, el derecho que es un instrumento que detenta que tiene el poder para oprimir a los que no tienen el poder. Eso es el derecho, dice Marx. No es más que eso, no es ninguna ciencia, es el instrumento de quien detenta el poder político para oprimir a quien no tiene el poder político y económico. Y el Estado también es una molestia, porque Marx buscaba la sociedad sin clases, donde todos vivíamos en una comunidad de bienes, en una comunidad de bienes todos somos iguales. Entonces, por eso se llama comunismo, también utópico, en el sentido de Marx. A pesar de que su socialismo científico, cuando plantea el tema de la dictadura del proletariado, de que los obreros se toman los medios de producción económico, no hay propiedad privada, todo lo manejan los obreros, se marchita el Estado socialista solo y se llega a la sociedad sin clases, todos iguales en una comunidad de bienes, no hay jefes, no hay subalternos, como no hay lucha de clases porque todos somos iguales, entonces desaparece el Estado, que es la razón de opresión de que tiene el poder
económico, social y político contra el que no lo tiene. Y también el derecho, que es el instrumento que utiliza el Estado para oprimir por las leyes el que tiene poder político y económico al que no lo tiene. Entonces, estos socialistas utópicos son también contemporáneos a Marx, algunos un poco anteriores, pero también son parte del socialismo y parte de la izquierda como pensamiento político, por supuesto. Pero obviamente que eso de los falasteros de Fourier y Saint-Simon y todos ellos que miraban todo dentro del mundo de las industrias y que todo se va a mantener dentro de las industrias y que la vida común y corriente y cotidiana, todo se debería hacer dentro de las industrias. El caso de Fourier de los falasteros, pues obviamente eso es utópico porque eso no es posible, nadie va a vivir su vida totalmente en las industrias, nadie lo va a hacer, ¿no? Entonces ese fue ese socialismo de Fourier. Ahora vamos a pasar ya a un socialismo que es el socialismo que ya se deriva del pensamiento marxista, porque Marx deja las teorías escritas del marxismo en el siglo XIX en sus libros, lo que le llamamos la clase anterior, lo dejó el manifiesto comunista. El manifiesto comunista donde plantea y dice proletarios de todos los países unidos, porque es la revolución para los proletarios, contra los industriales, la opresión del capitalista contra el trabajador, la lucha de clases que se da desde la antigua con el tema de la esclavitud en Roma, entre esclavistas y esclavos. El modo de producción económica es la esclavitud, es lo que mueve la economía. En la Edad Media va a ser la tierra, va a ser el señor feudal y el siervo de la gleba, que trabaja la tierra a cambio de comida y techo. En la época del siglo XVIII va a ser ¿qué? Va a ser toda la tierra, pero llega el fenómeno de la revolución industrial, entonces cambia todo, porque ya surge una nueva lucha de clases. La nueva lucha de clases va a ser entre quiénes: capitalista, que tiene el poder económico, la factoría, las industrias, y el proletariado, que es el trabajador, que vende su capacidad de trabajo a cambio de un salario malo. Ese obrero vende su capacidad de trabajo. Entonces ahí se acaba la lucha de clases para Marx, porque va a ser con la revolución proletaria, con la imposición de la dictadura del proletariado, donde se va a imponer el proletariado, va a exigir sus derechos y va a acabar con la burguesía, clase opresora. Quien va a poner esto en práctica de alguna forma va a ser Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, quien va a leer a Marx desde niño y va a ser un marxista consumado en la Unión Soviética, y va a ser un abogado él, Vladimir Ulyanov. Nace en 1870. Cuando Marx muere, Lenin tiene 13 años. Sin embargo, en la Rusia lo lee, Marx alcanza a entender cuando ya está viejo de que en Rusia el marxismo ha tenido acogida. Inclusive le escribe a Engels en una carta y le dice, he tenido buenas noticias, mis teorías políticas en Rusia han tenido buen recibo, qué bueno. Lo que pasa es que Rusia es un país muy atrasado. Marx esperaba que el marxismo tuviera éxito en Inglaterra. ¿Por qué? Porque por el tema de la dialéctica, él pensaba que la sociedad inglesa era más avanzada, más industrializada, entonces estaba más dado a que el capitalismo se acabara en Inglaterra más rápido. ¿Por qué? Porque el proceso dialéctico de evolución estaba más dado en Inglaterra. Rusia no, porque Rusia era muy atrasado. La Rusia de los zares era muy atrasada. Rusia era un país agrícola. Estamos hablando ya de principios del siglo XX, cuando Lenin crece y todas las cosas. ¿Y qué pasa? La Rusia era una Rusia agrícola. Hay por ahí una fábrica de acero que se llama Acerías Putilov. Acerías Putilov es la fábrica de acero más importante de acero de Rusia, pero es una fábrica muy aislada. No es gran cosa Acerías Putilov. Sí, se produce el acero, pero no es un caso aislado. La agricultura de Rusia es totalmente por el tema de la agricultura, los productos, el cereal, la cebada. No están en ningún proceso industrial en marcha fuerte. Para nada. Gobierna Nicolás II, de la dinastía de los Romanov. Es el que gobierna la Rusia de ese momento, ¿no? La Rusia de los zares, también absolutistas. Entonces, esa Rusia no está preparada, según Marx, para el proceso de revolución industrial, porque dialécticamente su desarrollo económico, social, no va para eso, no va para el siguiente paso, que es ser el socialismo de Estado, donde se imponga la dictadura del proletariado. Para que se llegue a la dictadura del proletariado, una sociedad debe estar evolucionada dialécticamente. ¿Qué es evolucionada dialécticamente? De que ya su desarrollo capitalista sea muy fuerte. Y como ese desarrollo capitalista es muy fuerte, ya está preparada para la dictadura del proletariado, para que los obreros se rebelen, tomen los medios de producción, haya una abolición de la propiedad privada e impongan la dictadura del proletariado, donde el Estado se toma los modos de producción económica y se toma el poder. Entonces,
según Marx no estaba preparada Rusia para eso, pues, sin embargo, cuando Stalin recibe buenas noticias, escribe eso a Engels en una carta, sus ideas, sus movimientos obreros en Rusia han calado bien. No, claro, no vas a escuchar a Marx, que va a ser un hombre calvo, abogado, llamado Vladimir Ilyich Ulyanov. Vladimir Ilyich Ulyanov va a hacer la revolución y se va a tomar el poder. ¿Y por qué se toma el poder Lenin? Porque se aprovecha de todo el tema de la decadencia del zarismo. El zarismo de Nicolás II no es un zar débil, no es un hombre poderoso, como lo fue Pedro el Grande, o como lo fue Catalina en los tiempos anteriores, Catalina de Rusia, ¿no? En fin, como lo fue Iván el Terrible. Rusia siempre tuvo emperadores muy fuertes y épocas grandiosas de un imperio poderoso. No, el último de los Romanov, que se llama la dinastía de los Romanov, es Nicolás II, un hombre de carácter, además tiene su hijo el Zarevich, que es el heredero, está enfermo. Rasputín es un hombre que anda en la corte y entonces le cura la hemofilia al niño. El niño era hemofilia porque la hereda de sus primos, entonces él tiene que hacerle curación al niño de su hemofilia, son problemas con la sangre. Entonces vive la zarina agradecida con Rasputín, porque Rasputín hace de brujerías y es maléfico y hace hechizos y le cura la hemofilia al niño, al Zarevich, al hijo del zar. Y el zar, pues, realmente ha desconocido a la Duma, a la Asamblea, cada vez es más autoritario el zar, más poderoso, pero resulta que Rusia ha cambiado, ya Rusia agrícola, aunque es agrícola, ha tomado conciencia de lucha de clases, porque la lucha de clases, se dan cuenta, no es solamente para el obrero, es también para el campesino, el que trabaja la tierra, porque no olvidemos que el obrero es el calificado de las industrias, el que trabaja las industrias es el obrero, ¿no? Aquí es el campesino porque Rusia es agrícola, con excepción de Acerías Putilov, que es la acería de hierro única que hay en Rusia, que haga la pena. Rusia es muy pobre, Rusia es una gran nación importante, extensa, de varias culturas, porque Rusia es una nación de varias culturas, ¿no? Hay religiones, razas diferentes, ¿no? Sí, ellos son, de alguna forma, tienen su raza eslovaca, pero ellos tienen también muchas culturas dentro de Rusia, porque es un como de continente, es el país más grande del mundo. Allá habitan muchas culturas, muchas nacionalidades, hasta religiones diferentes, allá hay cristianos, mahometanos, en fin. Entonces es un país muy complejo. Entonces, ese zar Nicolás no sabe cómo manejar el poder y Lenin sí sabe cómo hacer eso. Y Lenin es un táctico además y sabe que para hacer la revolución no requiere de grandes tropas. Lo que tiene que hacer es ser táctico, que tomarse en el poder para llegar al poder, ¿no? Además, pasa lo siguiente también. Ha pasado a la Primera Guerra Mundial, o está pasando a la Primera Guerra Mundial. Rusia está perdiendo la Guerra Mundial. Entonces Rusia cede sus territorios, cede también intereses políticos, ¿no? Porque está en problemas por la Guerra Mundial. Ha habido una gran derrota para Rusia frente a Japón. En la guerra de 1905, Japón derrota a Rusia. Una isla pequeñita ya está tecnificada con buena industria, derrota a Rusia. ¿Pero por qué? Porque aunque Japón es un país pequeñito, está desarrollado tecnológicamente, industrialmente, y derrota a Rusia en la guerra de 1905. Entonces ya esa Rusia que tiene problemas, un zar débil en el poder, está en la Primera Guerra Mundial, están las tropas rusas desgastadas por la Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, 1914. Ahora es un gobierno débil, el del zar Nicolás II. Lo maneja Rasputín, un brujo, un charlatán. Su corte es una corte de nobles y hacendados que les gusta la juerga, las borracheras, gastarse la plata al Estado, el pueblo muriéndose de hambre. Muy parecido al escenario de Francia en 1789. La aristocracia en los salones bailando, con las damas, los grandes vestidos, ¿no? las grandes fiestas y el pueblo afuera muerto de hambre. O cuando hay demasiada diferencia social, es el caldo de cultivo para una revolución. Cuando hay demasiada diferencia social, de clases sociales, hay una clase que es muy privilegiada, concentra toda la riqueza, tiene todo el poder económico, y otros que se mueren de hambre, es caldo de cultivo clave para una revolución. Aquí en Cafarnaúm, pues es uno, y ahí está la prueba. Revolución francesa, revolución rusa, después revolución china, revolución cubana, va a tener en Cuba, lo veremos en la próxima clase, la próxima sesión, cuando hablemos de Fidel Castro, como a la Cuba de Castro en los 50. Entonces, ahí está el caldo de cultivo. Y Lenin es un táctico, Lenin está en el exilio, porque a Lenin lo persiguen. Pero él sabe que en Rusia hay movimientos socialistas, como los mencheviques,
Los mencheviques es un movimiento socialista, pero es un movimiento socialista liberal. No es comunista, es liberal. Cree en la propiedad privada. Los mencheviques, se llaman así, mencheviques. Y entonces se toma el poder con Kerensky. Kerensky le hace una jugada al zar, se toma el poder, todo el poder está centralizado en Moscú. La Rusia grande, rural, de Siberia, los Urales, por allá, poco se tiene en cuenta. Rusia se mueve a la Rusia occidental, la que cae de Moscú hacia el occidente. Es la Rusia poderosa, donde están las fábricas, donde están las tropas militares, los medios de comunicación, que ya empiezan a operar, ya está el teléfono inventado, ya la luz, entonces ya empieza, ¿no? Entonces dice Lenin, para tomarse el poder hay que tomarse los medios de comunicación. Por eso escribe un libro que se llama ¿Qué hacer? Que lo escribe en 1905, Lenin, en el exilio. Él está exiliado en Suiza, porque saben que en Rusia lo cogen preso, porque es un marxista consumado, es un hombre que es un marxista fanático inclusive. Todo lo hace Marx, y todo es Marx, y todo es Marx como la Biblia. Entonces, está exiliado porque ya en Rusia lo cogen preso y lo fusilan, porque saben que es un tipo peligroso. Lo fusilan, lo fusilan por un subversivo. Pero escribe una obra que se llama ¿Qué hacer? Ese libro es un libro pequeñito donde dice cómo tomarse el poder, cómo tomarse los medios de producción económica. No es un problema de guerras durísimas, de tropas grandísimas, no, es tomarse los puntos clave del poder. Por eso Lenin es un táctico del poder, Lenin es un táctico del poder. Y además un hombre de una doctrina también increíble. Escribió unas cartas muy importantes a sus camaradas, a Stalin, a Trotsky, ¿no? Lenin, una inteligencia superior, indudablemente. Y escribió otra obra que se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo, donde demuestra que el capitalismo todavía no ha acabado, como lo considera Marx, sino que sigue el imperialismo, que es que las empresas industriales de las potencias, o sea, las compañías privadas de Inglaterra, de Francia, de Alemania, explotan económicamente los recursos naturales de las colonias en África, en América, en Asia, y que esa fase del capitalismo no la tuvo en cuenta Marx, que más ha hablado de capitalismo, pero dentro de un país, pero que otra fase que es el imperialismo, que es las potencias mundiales políticamente y económicamente explotan los recursos naturales de sus colonias en África, en Asia, en América, y que es otra forma de imperialismo, y que inclusive hay naciones que logran su independencia política, pero permiten que gobiernos extranjeros se adueñen de los recursos naturales del petróleo, el café, el carbón, ¿cierto? Entonces sí, esos países son libres, sí, tienen su propio gobierno, pero permiten que compañías multinacionales exploten su petróleo, su minería, su agricultura, su café, su estaño, su cobre en América, en África, en Asia, y eso le da el imperialismo. Entonces, esa es la fase superior del capitalismo. Entonces, ese imperialismo, dice Lenin, como fase superior del capitalismo, también hay que acabarlo. Cuando se acabe ese imperialismo, ahí sí se podrá imponer la dictadura del proletariado. Los obreros se toman los medios de producción económica e imponen esa dictadura, ese poder. Hay una abolición de la propiedad privada y se impone el Estado. Pero dice Lenin, y eso reforma Marx, porque Lenin sí sigue a Marx, pero Lenin también aporta su teoría política, por eso se llama marxismo-leninismo, porque Lenin sí siguió a Marx, es su padre, y por supuesto, ideológico, pero él también le agrega su ideología, por eso se llama marxismo-leninismo. La gente dice marxismo, no, se llama marxismo-leninismo, porque Lenin también le aportó ideológicamente a la teoría política de Marx, con este libro, con este concepto, con el concepto del imperialismo, fase superior del capitalismo. Y ya lo acabo de explicar. Eso es lo que le agrega, es el aporte que hace Lenin al marxismo. Principal, hace mucho más, pero lo hace mucho más conceptualmente con ese sentido. El tema de lo que es el imperialismo en el mundo. Y escribió otro libro Lenin que se llama El Estado de la Revolución, donde dice el Estado es totalitario. El Estado tiene que tomar sus medios de producción económica. La revolución se hace para que el proletariado triunfe y el proletariado se tome los medios de producción económica y sacar el capitalismo, sacar a los industriales, sacar a la burguesía, porque es la dictadura del proletariado. Y ahí también plantea cómo hacer la revolución bolchevique Lenin, porque Lenin es del partido bolchevique. Entonces, el partido menchevique se toma el poder con Kerensky, pero los bolcheviques, ojo, una cosa es menchevique. Los mencheviques son liberales socialdemócratas. Son socialistas pero moderados, los mencheviques. Los bolcheviques son más radicales, son de izquierda radical. Lenin, entonces no olviden, mencheviques, los dirige Kerensky, es el que hace la revolución inicial, es Kerensky, hace la revolución industrial Kerensky,
con los mencheviques. Los bolcheviques son los de Lenin, que son comunistas marxistas, a imponer la dictadura del proletariado. Se toma el poder en 1917. Vamos a ver un video un poco de lo que fue la Revolución Rusa de 1917, la Revolución Rusa de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin en el poder en la Unión Soviética. ¿Por qué en Rusia? A principios de 1917, Rusia es un imperio, pero al mismo tiempo un país rural, económicamente atrasado respecto al resto de Europa. El zar Nicolás II, último heredero de la dinastía Romanov, es un autócrata, o sea, concentra en sus manos todos los poderes. La población se divide en dos clases sociales, la nobleza feudal y el resto del pueblo. De hecho, 4 de cada 5 rusos son campesinos y obreros, y las desigualdades son enormes. Las condiciones de vida de los campesinos son como las de la Edad Media. Los obreros de Petrogrado y Moscú viven hacinados en barracones insalubres y con jornadas laborales de hasta 16 horas. Ante esta situación, Nicolás II se niega a conceder reformas y periódicamente explotan nuevas revueltas que las tropas del zar reprimen de forma violenta. La más sangrienta de ellas ocurre en 1905 en Petrogrado, y uno de los líderes de esa sublevación es Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, dirigente de la facción bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, de orientación marxista. 12 años después, Petrogrado volverá a ser el foco de la revolución y Lenin será uno de los protagonistas principales. ¿Qué pasó en 1917? Desde 1914, el ejército ruso está luchando en la Primera Guerra Mundial. Tras 3 duros años de guerra, hay más de 6 millones de muertos, heridos y prisioneros entre las filas rusas. Además, a esto se le suma una inflación desorbitada, el desabastecimiento de alimentos y productos básicos y el descontento político por la falta de reformas. En este contexto, en febrero de 1917, según el calendario juliano en uso en Rusia, el gobierno imperial es debilitado por un conjunto de huelgas y por la presión de la oposición liberal y de los mandos militares. Al cabo de unos días, el zar Nicolás II, desacreditado e incapaz de controlar la situación, es obligado a abdicar y es confinado con toda su familia. Un año después, todos los Romanov serán ejecutados. Ahora los rebeldes asumen el control del país y ejercen el poder político a través de un comité provisional de gobierno y del Soviet de Petrogrado. El gobierno provisional está formado por políticos liberales y socialistas moderados y está dirigido por el socialrevolucionario Alexander Kerensky. El Soviet, en cambio, es una asamblea popular formada por obreros y soldados. Su organización se extiende en poco tiempo al resto de Rusia, involucrando también a los campesinos. Estos dos órganos compiten entre ellos por el poder. En las primeras semanas, el gobierno provisional decreta la libertad de prensa y de reunión y permite el regreso de los exiliados políticos, entre ellos Vladimir Lenin, pero no puede llevar a cabo las reformas sociales y económicas prometidas. En cambio, el Soviet obtiene rápidamente el apoyo popular, pero también dentro del Soviet se enfrentan dos facciones. Por un lado, los mencheviques, que son marxistas moderados. Por el otro, los bolcheviques, el grupo más radical guiado por Lenin y León Trotsky. Estos dos dirigentes comunistas logran el control total del Soviet. ¿Cómo fue entonces la Revolución de Octubre? La noche entre el 7 y el 8 de noviembre, 25 y 26 de octubre según el calendario gregoriano, después de un intento de golpe militar, Lenin y Trotsky asaltan el Palacio de Invierno de Petrogrado, la sede del gobierno provisional. Capturan a todos sus miembros y así inician un régimen comunista. Las medidas principales de su programa son el retiro inmediato de las tropas rusas de la guerra, la liquidación de los latifundios y la entrega de la tierra a los campesinos, la nacionalización de los bancos, el control obrero sobre la producción industrial y la supresión de los privilegios de la nobleza y la iglesia. ¿Por qué es tan importante? Porque Lenin aplica las teorías económicas y sociales elaboradas 50 años antes por Carlos Marx y Federico Engels, y funda el primer Estado autodenominado socialista de la historia,
Después de una guerra civil de 5 años, los bolcheviques conquistan definitivamente el poder. Y en diciembre de 1922 nace oficialmente la Unión Soviética, un gran imperio que durará hasta 1991. Bien, este video muy ilustrativo de lo que fue la Revolución Rusa, una de las revoluciones más trascendentes en la historia del mundo, porque el mundo no debe ser igual. El mundo de nada sirve el marxismo-leninismo como teoría si no se hubiera llevado a cabo como tal. Ustedes se dan cuenta que en diciembre del año 22 es que se consolida la Revolución Soviética marxista. Pues bien, su fundador Lenin muere en enero de 1924. Además sufre un atentado y entonces Lenin se enferma de apoplejía. La apoplejía es una enfermedad cerebral. Entonces ya no es igual Lenin como tal, pero obviamente es el padre de la Unión Soviética y lo respetan todos porque es el gran jefe, el ideólogo, dejó grandes obras, un escritor formidable, un hombre que era muy completo porque era un abogado, era un escritor, era un táctico de la guerra, era un comunicador, era un orador, ¿no? Por eso es uno de los genios del siglo XX, igualmente Vladimir Ilich Ulanov. Así uno está de acuerdo con él en muchas cosas, pero fue un hombre formidable. Como un hombre puede tener todas las capacidades, Lenin, de hacer lo que hizo. Pero Lenin se da cuenta que en un momento dado le ha dado mucho poder a Stalin, que sí es diferente a él. Stalin no es tan ideólogo, Stalin más bien es un militar, Stalin más bien es un jefe de policía, militarista, no tiene todas eso que tiene el jefe, que es un hombre tan polifuncional. No, Stalin es un hombre de poder y se va tomando la policía, se toma todos los grupos de espionaje, todo se lo toma Stalin, y cuando muere Lenin, el que tiene el poder es Stalin. Él tiene el poder político totalmente, y Lenin lo sabe. Lenin deja un testamento político, Lenin, pero dice que no, que el poder es para Trotsky, para León Trotsky, pero la realidad es otra. La realpolitik es que el que maneja ya la Unión Soviética es Stalin, porque vuelvo, repito, tiene toda la policía secreta, parte del ejército, los periódicos a favor, ¿no? Pravda, que es el periódico ruso, todos a favor de Stalin. Entonces, no puede hacer nada Lenin, y muere, y el poder lo toma José Stalin, que va a implantar una dictadura durísima, y va a industrializar a la Unión Soviética, porque le toca aplicar el marxismo-leninismo en toda la Unión Soviética. Acuérdense que hay repúblicas que no tienen nada que ver, que son diferentes a otras. Una cosa es Georgia, otra cosa es por allá Siberia, pues acá lejísimos, porque Rusia es un continente, es complicadísimo entender todas las culturas, que hay diversidad racial, diversidad de religiones, diversidad de lenguas, porque Rusia, inclusive la Rusia moderna es un continente del fondo, porque tiene diversidad de culturas, de naciones, de idiomas, de lenguas. Entonces, ¿cómo implantar una teoría que se llama marxismo-leninismo? Pues a las malas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ha planeado Lenin es que debe haber un gobierno monolítico. ¿Qué es un gobierno monolítico? Se declara una dictadura de partido. Solamente es válido, y así lo aplica Stalin en su política, solamente es válido el Partido Comunista. No hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, solamente se vale lo que cree el Partido Comunista. Todo se basa en el Partido Comunista. El que está fuera del Partido Comunista no está en nada, porque es un partido de masas. Además, hay que tener carne para estar en el Partido Comunista. El que tiene que estar en el Partido Comunista puede acceder a educación, puede acceder a mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, de alguna forma, aunque no está teóricamente planeado, porque supuestamente el proletariado es todo el pueblo campesino, todo el pueblo trabajador, todos los obreros, pero en la realidad la clase social es el que manda, es el que está en el Partido Comunista. Son los que tienen privilegios, los que pueden estudiar en las universidades, los que pueden acceder a mejor comida, a mejor ropa, a mejores servicios, a vacaciones inclusive. Y Stalin así lo hace, y impone así Stalin, que el que está en el Partido Comunista está en la onda. El que no, fuera, y lo van suprimiendo y lo van sacando. Y si toca matarlo, lo matan, porque nadie puede hablar contra el Partido Comunista, y mucho menos contra Stalin, que impone su dictadura. Entonces Stalin propone que Rusia tiene que industrializarse, y entonces identifica los planes quinquenales. ¿Qué son los planes quinquenales para la planeación? Los planes quinquenales es que se llaman quinquenales porque cada 5 años una región X de Rusia, ¿va? Por ejemplo, estamos en Georgia, entonces Georgia se va a dedicar 5 años a producir acero, pero a producir acero es a producir acero, y si toca tener millones de euros trabajando ahí, trabajan, ahí se les pague mal, se mueran de hambre, tienen que producir tantas toneladas de acero. En la región de los Urales, tal región, Uzbekistán va a producir cereales, trigo,
necesitamos que la gente coma. Entonces hay que producir durante 5 años esa región. Es un ejemplo que pongo general, por supuesto, porque es un tema mucho más complejo, es un tema económico de planeación. Después se llama planeación, los planes de planeación, porque son planificar la economía. Entonces dice Stalin, da la orden, la región de Turkestán se va a dedicar, por ejemplo, a producir cereales, 5 años a la producción de cereales, como sea, no, sin parar, sin domingos. Eso toca producir. ¿Por qué? Porque hay que darle de comer a toda la Unión Soviética. La gente que no está con el Partido Comunista, esa gente no come, se muere. Y así pasó, unas purgas, hubo purgas de muertes porque a imponer el comunismo como sea, el marxismo, y también la gente que en un momento dado no le servía al país, no, se la dejaba morir de hambre. O sea, murió más gente en la Rusia de Stalin que en la Segunda Guerra Mundial. Y no es mentira, porque esas purgas las inician en 1930. ¿Qué son las purgas? La muerte a todos los contradictores políticos, a todos los que no sean marxistas, deben morir. O está el Partido Comunista o está contra el Partido Comunista. Eso no hay, aquí no es ese punto de medio de que es que yo soy socialista moderado. Aquí el que no es marxista, leninista muere, hermano. Aquí no hay nada que abastibias, que es que yo soy medio fascista, neoliberal, no. Aquí la única verdad es la del Pravda. El Pravda es el periódico oficial del Estado. En cada región hay un jefe político. En los barrios hay un jefe del Partido Comunista. Y ese jefe del Partido Comunista del barrio obedece al jefe de la localidad comunista. Y el jefe de la localidad obedece al jefe de la ciudad. Y el jefe de la ciudad al jefe del departamento. Y el jefe del departamento al jefe de la región nacional. Y así, hasta que llega al secretario general. Y el secretario general es ¿quién? Stalin, que es el máximo jefe del Partido Comunista y jefe de la Unión Soviética, una dictadura total. Entonces, así se empieza a hacer la industrialización a la fuerza, también obviamente hacer armas. Cuando va a empezar la Segunda Guerra Mundial, hay un tratado internacional que hace Stalin, lo hace a través de su ministro Molotov. Se llama así Molotov, porque le pusieron las bombas Molotov en su memoria, que tiene su origen en Rusia, ruso. Ese ministro de Relaciones Exteriores, Molotov, hace un tratado con Ribbentrop, que es el canciller de Hitler. Hacen un tratado de no agresión. ¿Qué hace Stalin? Dice, yo le dejo a Rusia, que Rusia maneje la parte occidental de Europa, todo lo que es España, Portugal, Inglaterra, todo eso se encarga de su... Pero que la parte occidental, y a mí como nación, no me ataque. Porque sabe que Hitler era muy poderoso, sabe que Hitler, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, era muy poderoso. Entonces pactan no agresión. No se quieren, ojo, porque Hitler es nazi, extrema derecha. Stalin es marxista, extrema izquierda. Pero hacen un tratado práctico, porque la política finalmente es, ¿qué? Es la ciencia de los acuerdos posibles. No es la teoría como tal de ideas, es también la ciencia de los acuerdos. Entonces aquí hay que ser prácticos. Que Hitler se quede con su nazismo en la Europa occidental y yo me quedo con mi marxismo en la Rusia y vecinos, que no me molesten. Se hace el tratado Ribbentrop, canciller, ministro de Relaciones Exteriores de Hitler, y Molotov, ministro de Relaciones Exteriores de Stalin. Pacto de no agresión. No tiene la misma ideología política. Se odian, pero se necesitan para cada uno crecer. Hitler necesita su guerra. ¿Para qué? Para derrotar a Inglaterra, tomarse España, tomarse Portugal, tomarse Francia. Y Stalin necesita consolidar su revolución rusa. Porque es una revolución muy compleja. Es una revolución que se da en muchos países de diferente cultura, de lenguas. Que la Unión Soviética es muy complejo. La Unión Soviética era un continente. Vuelvo y repito, de diferentes razas, culturas, idiomas, ¿no? Entonces, intenta que consolidar el marxismo-leninismo en su región. Eso requiere años, décadas. Entonces, lo hicieron ese pacto de no agresión, no porque sí, sino porque se necesitaban de alguna forma no agredirse, ¿no? Se necesitaban en el sentido de que cada uno haga lo suyo. Pero claro, Hitler incumple eso e invade a Rusia, que fue su error. Además, Hitler invade a Rusia y no termina de invadir Inglaterra, porque Hitler no termina de invadir Inglaterra porque Churchill no lo deja. Churchill hace una resistencia durísima, bombardean Londres y todo, y Churchill es su pueblo, la frase del 40 muy famosa, solo tengo para ofrecer sangre, sudor y lágrimas, porque sabe que Alemania es superior en armamento, en todo, pero lo resiste Churchill, y entonces Hitler no consolida la toma de Inglaterra, y va a invadir a Rusia, una Rusia todavía no industrial, pero que es mucha gente, mucha población, y ahí está también su error táctico en la guerra. Y está bien claro, Stalin no lo cree, pero dice, está listo. Ya, esto se va a pasar, algún día va a pasar. Dice Stalin, esto algún día va a pasar, porque estos nazis algún día me van a invadir, pero bueno, se precipitaron. Entonces voy a hacerle la guerra. Entonces fue una guerra durísima. Entonces la Segunda Guerra Mundial se desarrolla mucha parte en Rusia, Stalingrado, porque cambian las territorios capitales. Entonces ya se llama
ya se llama Leningrado, Stalingrado, las ciudades, ya no son como antes se llamaban Petrogrado, San Petersburgo, no, ya se llaman por los nombres de la revolución, Stalingrado por Stalin, Leningrado, que es San Petersburgo, por Lenin, el padre de la revolución, porque toda revolución hace los cambios, y lo primero que es cambiar el nombre de las ciudades, para que se consolide entre la gente, en la mente, en las masas, se consolide la idea de la revolución. Entonces, Stalingrado, Leningrado, entonces, claro, hacen esos cambios entre los nombres. Ya era la batalla durísima, que era la batalla de Stalingrado, que sacan a Hitler de Rusia, ¿no? Entonces, sangriento, va a haber millones de pérdidas para el pueblo ruso cuando acabe la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Stalin entiende que ya toca desarrollar el tema de las armas, y por eso hay regiones donde también sigue con los planes quinquenales y también se necesita producir acero, hierro, para construir armas, para construir bombas, todas cosas que ¿no? necesita armamento para las guerras. Entonces ya cambia la prioridad, ya no la Rusia agrícola o industrial para producir industrias, ya la Rusia de armamentos, porque está en la Segunda Guerra Mundial, necesitan armas para la guerra contra Hitler. Claro, se unen con Churchill y con Roosevelt, Estados Unidos, y los aliados acaban con Mussolini y con Hitler. Y la guerra acaba en 1945. Entonces, ¿qué pasa? Acaba la guerra mundial y entonces obviamente Alemania queda dividida en dos. La Alemania capitalista, la que ocupó Eisenhower con sus tropas norteamericanas, y la Europa Oriental o la Berlín Oriental, que es la que ocupó Rusia. Y muere Hitler, entonces queda Alemania dividida y por eso va a quedar después del muro. Pero el muro va a ser posterior, el muro va a ser en 1961, el muro de Berlín, que es el símbolo de la división este-oeste, la división capitalista al oeste, la división marxista al este. Ya Stalin está muerto, pero sin embargo a las bases de lo que es también la cortina de hierro que va a ser ¿cuáles? Dos países vecinos a Rusia, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, Albania, Polonia, ¿no? Van a ser la cortina de hierro, o sea, van a ser países satélites o dependientes de la Unión Soviética. Y Stalin maneja todo eso. Stalin gana la guerra. ¿Por qué gana la guerra? Porque se quedó con todos los países al oriente. Se quedó con media Alemania. Perdió muchos hombres, pero siguió con su poder económico, político. Inglaterra queda muy débil. Es una isla pequeña, débil, bombardeada. Estados Unidos también gana la guerra, porque mandó tropas, pero también su economía se afectada. Entonces ya empieza ¿qué? Ahí empieza la Guerra Fría entre la Unión Soviética marxista-leninista de Stalin y los Estados Unidos capitalistas de Roosevelt, del famoso Franklin Delano Roosevelt, el que hizo el New Deal, el cambio de Estados Unidos. Entonces, Stalin va a ser el régimen de extrema izquierda más brutal que va a haber en la historia de la humanidad, porque al que no sea marxista lo van eliminando, ahí no cabe oposición, y hay millones de gente que mueren. Y el que no, pronto no lo mate, está de buenas, va para Siberia. Siberia es el campo de concentración, allá al otro extremo del mundo, cerca de Alaska, allá va para Siberia. Cuando el no está de buenas y no lo odia tanto Stalin o el régimen, lo mandan a Siberia de destierro. Allá bien lejos, que eso, allá queda una ciudad por los lados que se llama Vladivostok. Vladivostok es la ciudad más industrial que queda al oriente de Rusia. Eso queda llegando casi a Estados Unidos. Por el estrecho de Bering se comunican Estados Unidos y Rusia. Entonces, Vladivostok es lejísimos. Es como la ciudad más industrial al oriente de Rusia. Y Siberia, obviamente, pues, allá casi llegando al Polo Norte, unas estepas frísimas. Allá al que no lo matan, lo mandan para allá preso. Stalin tiene un rival que se llama León Trotsky, que es el rival de Stalin. León Trotsky es el rival de Stalin. León Trotsky es el que dice hay que hacer una revolución permanente, dice León Trotsky. Y León Trotsky dice, la revolución hay que exportarla. La revolución no puede quedarse únicamente en Rusia. La revolución hay que darle, pues se llama permanente. Además, Trotsky es el padre del Ejército Rojo. Es el que hace la revolución bolchevique en el año 17. Es un ejército especializado en táctica comunista, en táctica de guerra. El creador es León Trotsky, que muere en México, después es exiliado, perseguido por Stalin. Pero va a ser su aporte a la política, ¿cuál va a ser? La teoría de la revolución permanente. La teoría de la revolución permanente es que la revolución comunista no puede quedarse únicamente en Rusia, hay que exportarla. Y es el permanente, es decir, debe estar haciéndose permanente en todo el mundo, en Europa, en América, en todas partes. ¿Por qué? Porque es la hora nueva. La revolución no es marxista, es la hora nueva. ¿Es la hora nueva de qué? De que el proletariado es universal. El proletariado es un proletariado únicamente de Rusia, Estados Unidos,
de Alemania, de China, no, el proletariado es universal. El proletariado es la clase social explotada por el capitalista, y así es en todo el mundo. Por eso el marxismo-leninismo no es nacionalista. ¿Por qué? Porque el proletariado, sus necesidades, su problema social, su dependencia económica, su sufrimiento es universal. Dice Trotsky, en todas partes del mundo sufre el obrero, es explotado por el capitalista, le pagan malos salarios, no lo van a unirse con sindicatos, lo persiguen. En todas partes, dice Trotsky, hay concentración de riqueza en pocas manos. No es el que hay un problema de Rusia, no es en todo el mundo, pues es una revolución permanente. Hay que hacerla en todas partes del mundo. Entonces es un gran teórico del marxismo, le aporta también al marxismo de Trotsky, porque esa revolución permanente, hay que hacerla en todas partes del mundo permanentemente. Debe haber revoluciones, debe haber sindicatos, buscando ¿qué? La lucha de clases. ¿Para qué? Para acabar algún día el proletariado unido en todo el mundo. Entonces va a ser un teórico del marxismo, León Trotsky, que era el preferido de Lenin para el poder. Y no olvidemos eso, que Lenin no quería Stalin porque sabía que Stalin era sanguinario, que Stalin era un tipo brutal, Trotsky es más teórico, más tranquilo. Lenin prefería a Trotsky, pero la realidad del poder, ¿qué pasó? Que la policía secreta, que las tropas se las tomó fue Stalin. Y por eso Stalin triunfó, porque cuando muere Lenin, el poder lo tiene realmente Stalin. Trotsky, muy especial, muy teórico, discípulo amado de Lenin, pero no tenía el poder, era un ideólogo del partido. Por eso Stalin no trata de matarlo, Stalin lo expulsa de la Unión Soviética y se va a México. No trata de matarlo, que mata a Trotsky, puede haber una guerra civil en Rusia fuertísima. Stalin lo sabe. Así te da respeto a Trotsky, pero por supuesto lo odia, porque lo da como su rival político cuando Lenin muriera. Pero sin embargo, con todo su poder no se atreve a matarlo porque sabe que arma una guerra civil terrible dentro de la Unión Soviética. Entonces Trotsky se ha exiliado a México, sin embargo en México es buscado. Trotsky lo matan los asesinos que manda Stalin, pero le tocó irse hasta México, exiliado. O si no, porque no se atrevió Stalin, que era brutal, a matarlo, porque era un camarada importante dentro de la revolución. El capitán del gran Ejército Rojo era Trotsky, entonces no se atrevía, era el líder de la revolución, pero obviamente cuando estuvo exiliado en México, pagó unos asesinos, una red internacional de asesinos y lo mató a Trotsky en México en 1940. Muere Stalin en el año 1953, muere Stalin. Y llega al poder Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev es el que llega al poder en 1953. Es un campesino, se llama Nikita Khrushchev. Sucede a Stalin. También llega al poder por las malas, porque ya cuando alguien se moría, ¿qué pasaba? Los camaradas, los dirigentes hacían complots y mataban poco a poco así a sus adversarios, hasta que un comité decía que era el jefe, pero pasa mucho eso, muere un jefe, entonces hay una pelea interna que dura un tiempo, hasta que por las malas se impone a alguien matando a los adversarios por la policía secreta, tomándose las tropas, las fuerzas armadas, y entonces se consolidan el poder, lo reconocen los militares, le dan el poder, y el caso fue de Nikita Khrushchev, que va a gobernar hasta 1964, porque va a perder el poder, no lo matan, pero va a perder el poder, lo hace renunciar Brezhnev, pero va a ser el famoso Khrushchev el que va a ser el que va a pelear con Kennedy, con John F. Kennedy, el famoso momento de los misiles. Ustedes recordarán de pronto ya por la historia que en un momento fue una pelea muy dura en la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, porque ¿qué pasó? Estados Unidos fue el que colocó los misiles, unas armas de largo alcance, cohetes, ¿no? que son armas nucleares, los colocó en Grecia frente a la Unión Soviética. Los colocó primero Kennedy, que la gente muchas veces no dice eso, no cuenta mucho esa versión. Los misiles los colocó primero John F. Kennedy apuntando a la Unión Soviética, desde Grecia, que era su aliado. Pues Khrushchev le respondió, dijo, listo, en Cuba es una nación cubana, eso Fidel Castro, pues yo coloco los misiles frente a Miami, allá en La Habana, a ver cómo va la cosa. Uno estuvo en Vilo, eso fue, por esta época ya va a ser 58 años, estuvo el mundo en Vilo, por estos días, en octubre, y que hubiera podido una tercera guerra mundial. Tercera guerra mundial que no aguantaba, ¿por qué? Porque no había posibilidad, el tema nuclear era muy complejo, el tema nuclear era imposible ya, las bombas que había, la bomba de hidrógeno, la bomba atómica, eso era imposible, ya eso una guerra no resistía, ¿por qué? Porque ya la capacidad nuclear de destrucción es terrible, se pueden ya volar ciudades enteras, en un momento pueden volar Moscú, pueden volar Nueva York, una radiación atómica, energía nuclear,
pueden volar Nueva York, Berlín, Londres, entonces ya no es imposible una guerra como fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque ya en 1960 la tecnología es muy fuerte, la tecnología nuclear es muy fuerte, ya sale de misiles, de bombas de hidrógeno, bombas atómicas, entonces ya en un momento se puede volar una ciudad perfectamente, sí, se puede volar Nueva York, se puede volar Moscú, y mueren por la radiación sus habitantes, entonces por eso ya no es imposible ya esa guerra que había como la Segunda Guerra Mundial, pero se llama la Guerra Fría, porque ya toca hacer la guerra de tomarse ciertas partes del mundo, entonces imponer ahí el comunismo o imponer el capitalismo ahí, ¿qué hace Estados Unidos? Promover la democracia, ¿dónde? En Europa, en Asia, en África, donde puede. ¿Qué hace la Unión Soviética? Promover el marxismo en América Latina, revolución cubana, en Nicaragua, revolución sandinista, en el África, en Afganistán, cuando se invade Afganistán en el 79, en fin, esa es la Guerra Fría. Khrushchev fue el primer dirigente ruso en la Guerra Fría, ¿no? Muere, perdón, le dan un golpe de Estado que se lo da Leonid Brezhnev en el 64, entonces llega al poder Leonid Brezhnev y empieza otra era. Esa la veremos en la próxima conferencia, cómo fue la era Brezhnev como ya jefe de la Unión Soviética. Ocurre un acontecimiento muy importante, que es la Revolución China de Mao Zedong en 1949. O sea, la Revolución China de Mao Zedong, que es la aplicación del marxismo, pero a lo chino, es la realidad. Porque la teoría marxista pues, es muy clara en muchas cosas, pero entonces, ¿qué es lo que hace Mao Zedong? Mao Zedong ve un país que es un país agrícola, que es China, pero no tiene proletariado, porque la industria sí que es bastante débil en la China que él vive, que es la de 1949. El dirigente en ese momento, el dictador, es Chiang Kai-shek, que después lo van a expulsar hacia Formosa, de Taiwán, debe quedar exiliado. Toda esta Formosa, que es como la República Democrática China, son los disidentes, los que perdieron el poder con Mao. Mao es también un marxista. Claro, apoyado por la Unión Soviética de alguna forma, ideológicamente, hacen la revolución. Entonces, el marxismo se impone en dos países claves. El marxismo se impone en la Unión Soviética, Rusia, y en China, el país más poblado del mundo. Por eso es que el marxismo causa ese auge, porque se impone en dos países importantísimos. Uno, el país más grande del mundo, que es la Unión Soviética, y dos, el país más poblado del mundo, que es China. Y eso también dice Paul Johnson. Paul Johnson dice, si no es por la revolución de Lenin en Rusia y por la revolución de Mao en China, el marxismo fue una teoría interesante, pero no tendría su auge. La importancia es que se impuso en dos potencias del mundo. Una, el país más poblado del mundo, que es China, es potencia por población, y el país más grande del mundo, que es Rusia. Entonces Mao va a hacer una revolución china, hablaremos obviamente en la próxima sesión con más claridad sobre la revolución china de Mao, pero hace la revolución y es aplicar el marxismo ¿para qué? Para el campesinado, porque es un país que no tiene obreros, no hay industria en China. En ese momento China no es nada industrial, es un país muy atrasado, vive el arroz, de la agricultura. Entonces Mao adapta la revolución del proletariado a una revolución campesina. O sea, hay que adaptar el marxismo a la China, porque el marxismo es adaptarle, pero adaptarle que hay que adaptarlo a cada país a lo que es, a sus necesidades, a la realidad de ese país, a su realidad política y social. China es un país de agricultores, hay una industria, hay unos obreros. Entonces, Mao hace esa revolución para aplicar el marxismo en China. Y después va a hacer una revolución cultural, esa revolución cultural la va a hacer Mao Zedong, la va a hacer más adelante para consolidar todo el tema del marxismo en China, marxismo a lo Mao. Mao era poeta, era un dirigente de visión y poeta. También va a hacer unas purgas terribles, también va a matar mucha gente para imponer, porque China también es un país muy grande, no solamente población, también extensión. Entonces, a imponer el marxismo-leninismo tiene que imponerlo durísimo, pero va a tener su pelea después con la Unión Soviética. ¿Cuándo la van a tener? En 1960, lo haremos en la próxima sesión, cuando va a ser la pelea entre la pelea ideológica entre China y Rusia. ¿Quién aplica mejor el marxismo? Si aplica mejor el marxismo Rusia o la Unión Soviética, o lo aplica mejor China. Esa es la pelea. ¿Quién aplica mejor el marxismo? China hace su marxismo a su manera y tiene su versión del marxismo. Rusia también a su manera, o la Unión Soviética. Pero ya hablaremos de Mao después en la próxima sesión. Y aquí les muestro la bibliografía, lo que estamos hoy, los libros de hoy, lo que aquí está, me basé en George Sabine, Historia, Teoría Política
de México, Fondo de Cultura Económica 2018, un libro muy clásico de la teoría política. Richard Nixon, Líderes, es el que habla de todo el tema de la personalidad de Khrushchev y de Stalin, que los conoció. David McClellan, Marx, su legado. Aquí hablamos todo lo que pasó con la Revolución Rusa, la Revolución China, está en el poder, Khrushchev en el poder, y el padre José María Uría, Filosofía del Derecho, para toda la parte del romanticismo que se habló. Todos los libros se consiguen. Este último se consigue en la Universidad Javeriana, el libro del padre José María Uría, que es la parte que nos basamos para la parte del romanticismo que hablamos al inicio de la conferencia. Bueno, ¿alguna pregunta, por favor? Me quedo Adriana Díaz, aquí está María Esperanza Londoño, Marta Lucía, María Teresa Telles, a todos los saludo. El Centro Cultural Diálogo sigue con sus conferencias, estaremos promoviendo más conferencias en próximas semanas para que estén pendientes de nuestros cursos, nuestras conferencias. Quedan muy invitados. Para mí ha sido un placer todas estas sesiones hablar con ustedes. Nos queda ya la próxima sesión, la última sesión. El tema para mí ha sido realmente un placer hablar con ustedes, estas charlas, pero como les repito, todo el tema acaba la próxima sesión, es la sexta sesión, que es la última clase, que ya es la sesión de lo que pasó con el marxismo y cómo llegó la perestroika de Gorbachev, cómo Gorbachev va a hacer cambio en la Unión Soviética y ya se acaba el comunismo y se impone el capitalismo. Entonces, eso es lo que veremos en la próxima clase. Ya veremos como tema principal la perestroika, las reformas de Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética, y que se acaba la Unión Soviética, se termina como poder político, y viene ya el capitalismo, el capitalismo y la Rusia de hoy que conocemos. ¿Algún comentario? ¿Alguna inquietud sobre la sesión de hoy, sobre el tema de hoy? No, Alberto, gracias, muy interesante. Y a ti, gracias por tu asistencia, por tu atención. También saludo a Adriana, a Marta Lucía, a Esperanza Londoño, a María Teresa Telles. Gracias, Alberto. Bueno, a todos muy Gracias, estuvo interesantísimo. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Chao, feliz noche. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Igualmente. Ay, Dios mío.